Nosotros como iglesias reformadas, si me permiten la expresión, tendemos a ser más paulinos. ¿Cierto que sí? Más de Pablo, Romanos, Colosenses, Gálatas. Y Pedro es como una carta general que está por allá y a veces se consulta. Por lo menos ha sido una impresión personal y pues en la iglesia local cada vez que vamos a estudiar un libro y terminamos uno y vamos a estudiar uno nuevo, hacemos una asamblea y decimos, hermanos, les ofrezco esas opciones. Tal, varias opciones. Voten, que quieren estudiar. Y esa ocasión ganó Pedro. Y dije, bueno, está bien, vamos a estudiar Pedro. Y comenzamos y descubrimos cosas muy bellas, maravillosas, empezando con que si quisiéramos resumir todo en una palabra, sería la palabra sumisión. Sumisión, primera de Pedro, por lo menos primera de Pedro. Otra palabra sería gracia. Aunque no lo parece o poco se habla de eso, Pedro es muy sola gratia, bastante. Más características, Pedro habla como un pastor muy tierno. Es un pastor que de verdad está muy preocupado porque los hermanos están siendo objetos de burlas, persecuciones, vejámenes, ultrajes, ¿sí? Y la carta sirve como un anticipo de que la cosa se va a poner peor. Sí, así fue. Cuando ya la carta sale en circulación, la iglesia sufre una persecución terrible bajo Nerón y prácticamente esta carta sirvió como una profecía de eso que iba a desatarse y también como un consuelo para que pudieran resistir tantas cosas tan tremendas que pasaron. Así que si quisiéramos usar otra palabra para resumir todo Pedro, sería la palabra consuelo. ¿Sí? El apóstol escribe, leamos, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y mire cómo los llama, los elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Esta carta está dirigida entonces a creyentes que estaban sufriendo maltrato por la sociedad pagana en las provincias romanas. Aquí están. Ponto, ese Galacia es Galacia del norte. Capadocia, Asia Menor. Esa es Asia Menor. ¿Sí? Y por eso también la carta se le dice católica, ¿no? O por ejemplo esta versión que yo tengo acá dice Primera Epístola Universal del apóstol Pedro. Porque aunque le escribe a estos hermanos en particular, tiene un mensaje que aplica para todos los escogidos de todos los tiempos, independientemente de la posición geográfica y económica. Sí, es una carta, como les digo, muy entrañable, llena de amor pastoral y fraternal. Por eso sí es bien merecido el término católico, desde el buen entendimiento, ¿no? Por supuesto, se refiere que es universal en cuanto a que no tiene distinciones de ningún tipo, sino que es para todos los cristianos. Pedro es muy teocéntrico. De hecho, me atrevo a decir que por lo menos Primera de Pedro es más teocéntrico que cristocéntrico, si me permiten el apunte, en cuanto a que él enfoca mucho a la doctrina de Dios Padre, bastante. Obviamente mantiene su línea de pensamiento, gracias hermano, su línea de pensamiento cristocéntrica, pero pues innegablemente es más teocéntrico. La segunda sí es más cristológica, pero eso lo veremos mañana si Dios nos da vida. Bueno, retomemos. En el versículo 2 les dijo elegidos. Y esto también nos anticipa otra cosa. Pedro es trinitario, hermanos. Trinitario profundamente. Tan solo miremos acá. Dice, elegidos en la presencia del Padre, santificados del Espíritu, rociados por el Hijo. Es trinitario de manera evidente. Le está escribiendo a los elegidos que fueron alcanzados por la gracia del Dios Trino. ¿Sí? Así es, hermano. Preconocidos y elegidos por el Padre, apartados por el Espíritu Santo del mundo y expiados con la sangre del Hijo. Entonces nos damos cuenta que si alguien es elegido, necesariamente
es santificado, expiado y va a ser también objeto de la preservación, una preservación que va a darnos obediencia. Bueno, y a estos se les dedica esta bendición, gracia y paz. Ese es el saludo apostólico, ¿no? Un saludo apostólico dirigido a los elegidos. La gracia y la paz son las bendiciones máximas del Evangelio y no son para todo el mundo. El Dios Trino extiende la gracia y la paz del Evangelio a los elegidos del Padre, santificados y expiados por las obras del Hijo y del Espíritu también. Así estemos expatriados, expropiados o dispersos por todo el mundo, estas bendiciones nunca disminuirán. ¿Sí? Entonces dense cuenta cómo comienza, ¿no? Ya esto es un buen fundamento y de verdad que anticipa todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Sigamos, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Esta gracia desbordante amerita la primera doxología. Una doxología es una alabanza de gratitud como esta. Después de que saluda, de una vez alaba al Señor, muy al estilo de Efesios, ¿no? Por ejemplo. Sí, el Señor nuestro Dios Trino amerita, hermanos, esta alabanza por la misericordia del Padre, por la resurrección del Hijo, por la obra del Espíritu Santo. Y estas tres obras, que es la del único Dios Trino, son las que nos hicieron renacer. Dice, nos ha regenerado, dice otras versiones, nos ha hecho renacer. La regeneración vino por la obra del Dios Trino. Nos hizo renacer el Dios Trino. Y ahora que hemos nacido de nuevo, mire los términos, ¿no? Renacer, es el mismo término que Juan le llama regenerar. Ellos, los regenerados, los que han renacido, los que han nacido de nuevo, bueno, ellos son participantes de una esperanza viva y una herencia celestial. Hay gente que vive bajo una esperanza, pero no es la esperanza viva. Cuando él dice la esperanza viva, está recordando la resurrección de Cristo, el que estuvo muerto y vivo, dice el Señor. ¿Sí? Y una herencia celestial. ¿Y cómo la describe, hermanos? Una descripción impresionante, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¡Wow! ¡Qué culto!, ¿no? Ese es el pescador impulsivo, ya después de la obra del Espíritu Santo, expresándose de una manera impecable, ¿cierto? Bueno, claro que el que está escribiendo es Silas, pero eso lo veremos mañana, si Dios nos da vida. Como sea, no cumplimos nada para ser merecedores, sino que fue según su gran misericordia, ¿no? Miren el 3, así es que comienza. Según su gran misericordia nos hizo renacer, no fue que nada en nosotros, hermanos. Nosotros eso ya lo tenemos bien claro, ¿cierto? A veces se nos olvida con nuestro orgullo que surge del corazón tan seguido. Tito 3:5, ¿se acuerdan? Dice, Dios nuestro Salvador nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, lo mismo, el mismo sentir. Por el lavamiento de la regeneración, términos de Pablo, y de la renovación del Espíritu. ¿Qué decía Pedro? Renacer. Es lo mismo, dicho de otras formas. Bien, pero dense cuenta de la esencia, todo encaja. Para mí es inevitable, cuando hablo de Pedro y Pablo, recordar cuando alguna vez estuve en un seminario, desde luego que no confesional, y ellos dicen que había un conflicto entre Pedro y Pablo y que se peleaban muy seguido y demás. Hermanos, cuando veo esto, veo lo absurdo y sin fundamento que es. Hay armonía hasta en detalles como esto, mira, hasta la expresión según su misericordia. Sigamos, 5 al 6. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Otro detalle, hermanos. Pedro tiene un enfoque bastante escatológico. Él habla mucho de la venida de Cristo entre sus líneas. Pedro también es muy práctico y él tiende a unir todo esto. Todo lo que les he dicho, gracia, Dios trino, teocentrismo, escatología, practicidad, todo eso él lo une. Y eso que parece como tan técnico, tan teológico, no, hermano, lo aterriza para que todos nosotros lo practiquemos, lo apliquemos en nuestras vidas. Y miren eso, nos unimos a la doxología de Pedro, porque esa obra que ha hecho el Dios Trino, la ha hecho en nosotros también. Nosotros también hemos sido beneficiados de esa obra, y no solamente lo que Él ha hecho ya con nosotros al día de hoy, sino lo que falta todavía. Porque el Señor dice que Él perfeccionará la obra que ha empezado. O sea, somos como una edificación. Así también Pedro lo va a describir más adelante. Una construcción. Estamos siendo edificados por el Señor. Así que la obra no se ha terminado. El Dios Trino nos escogió, pero no nos dejó a la deriva. Ya nos escogió y nos tuvo ahí y ya como que ustedes verán. No, Él sigue trabajando en nosotros. Como Jesús dijo, mi Padre y yo estamos trabajando todavía. Él ha prometido guardarnos hasta alcanzar la consumación de nuestra salvación. Conste, ahí está. Del 5 al 6. Ahí nos estaba diciendo que esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a estar ahí. Es una seguridad. Y mientras tanto, la fe juega un papel instrumental. Es decir, es como si la fe, porque dice, ¿no? el texto, en el 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es como si la fe fuera un regalo que Dios nos da y que a la vez se necesita que esté en nuestras vidas para que el poder de Dios actúe en nosotros. Es decir, Dios no va a actuar en la vida de alguien a quien no le he dado la fe. ¿Me hago entender? Actuar de una manera salvífica, ¿no? Me refiero. Porque nuestro Dios es soberano y Él actúa incluso en las criaturas, ¿no? Por supuesto. Entonces, esta fe, que es un instrumento de Dios en nuestras vidas, también es un instrumento para que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Para alcanzar salvación. O sea, es como una cadena irrompible, ¿no? Nos escogió, nos regaló la fe, ¿sí? Y nos va a guardar por medio de la fe, por medio de su poder, según su gran misericordia, hasta el final. ¿Bien? Y aquí empieza el tema de la practicidad. En el versículo 6 dice, en lo cual ustedes se alegran. ¿Sí? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Sí? Aquí ya empieza lo práctico, hermanos. Aquí vemos la preocupación. Ustedes son guardados por el poder de Dios, versículo 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Aquí vemos lo que motivó a Pedro a escribir esa carta. ¿Sí? Diversas aflicciones. Fuimos escogidos por la misericordia de Dios, hay un instrumento divino actuando en nuestras vidas y seremos preservados hasta el final, pero hay situaciones complejas. Esa fe que nos ha sido dada nos llama, nos insta a perseverar. Perseverar. Y Pedro es muy franco, ¿no? Hay aflicciones. Hay aflicciones. Versículo 7, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, ¿sí? Tienen que haber pruebas. Y aún así la misericordia de Dios sigue en pie. Nuestro corazón, hermanos, siendo tan emocional, a veces se resiente, como si Dios hubiese dejado de ser ese tierno Padre que ha sido cuando pasamos por situaciones duras. Pero no es así. Eso es un engaño en nuestro corazón. El Señor sigue mostrándonos su amor y su paternidad. Aún en medio de la prueba, aún en medio del fuego, Él está perseverando en nosotros y nosotros en Él. Aquí Pedro no está ofreciendo escapismos, como diciendo, eso es cosa de tu mente.
O sea, no es real, esto no es real. O espérate que en algún momento vamos a desaparecer de la escena y luego sí viene una tribulación. No hay escapismo. Dice, va a haber tribulación, va a haber aflicción. No hay escapes. Tampoco hay manipulaciones psicológicas, como diciendo, si ustedes están pasando por pruebas es porque están en pecado. O si ustedes están en aflicción, tengan cuidado porque debe ser que no han hecho tal cosa o no han dado tal cosa. No hay nada de eso, hermano. Tampoco el apóstol está reprendiendo las dificultades. Hermanos, mediante la fe y el poder de Dios, únanse y reprendan al enemigo que les está trayendo tantas pruebas. No, tampoco. No hay ataduras a demonios, porque Él sabe que las circunstancias no son obras del enemigo, sino que son de la misma providencia de Dios para probarnos. Para probarnos, es Dios el que nos prueba, para que cuando se llegue el día de que Cristo venga y la salvación de nosotros se consuma ya, se haga palpable, evidente. ¿Qué dice el apóstol allá en el 7? Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que dense cuenta, las pruebas son diversas. Diversas, ¿eso qué significa? Que pueden ser las mías distintas a las suyas. Las tentaciones, las aflicciones, las tribulaciones de cada cual son diferentes, pero las hay. Las tiene que haber. ¿Sí? Son diversas y también eso significa que son varias. No como cuando uno dice que uno sale ya de una situación y uno, ay, bueno, ya, pues viene otra o no. Porque mientras estemos acá vamos a seguir siendo probados. Se siente alivio cuando uno sale de una prueba. Qué bendición. Bueno, ya entendí por qué, Señor. Bueno, todavía no, después. Y de repente, ¿por qué sale uno de una y ahora otra? ¿Por qué el Señor no tiene misericordia? Cuidado, Job. No, hermanos, son diversas. Pero ¿qué dice el apóstol? Son momentáneas, son necesarias. ¿Sí? Dice en el 6, ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, ¿sí? Son breves, son mientras tanto. Es más, si hay un creyente que vive bajo una dolencia por 90 años, aún eso es breve tiempo. Piénselo, en comparación a esa salvación consumada, ¿no les parece? Todas las pruebas que vivimos siempre son breves. Realmente siempre lo son, pero no es de acuerdo a nuestros relojes o almanaques. Son necesarias, son momentáneas, son diversas, son muchas, varias características, ¿no?, de las pruebas. En solo un versículo, para que vean la riqueza que tiene. Y como sea, son diseñadas para fortalecernos. Fortalecernos, dice, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro, aunque sea probado, ¿sí? O sea, la prueba del fuego es para que sea más bella aún. Así como el oro, si alguien ha trabajado en joyería, lo sabe. Entre más se pasa por fuego el oro, más calidad tendrá. Y por lo tanto más conveniente será, ¿no?, en el tema comercial y demás. Entonces más valor obtiene. Así también, hermanos, el creyente que pasa más pruebas, sí hay hermanos que pasan más cosas que otros, eso es innegable. Bueno, pues hermano, quizás siéntase beneficiado de que tiene usted una fe más embellecida, más pulida. Sí, esa es la buena nueva del Evangelio para nosotros. Ese es el Evangelio para su iglesia. Versículos 7 al 9. Bueno, ya leímos, me había adelantado, disculpen, del 7 y el 9. Ahora leamos el 8 y el 9. Dice, a Jesucristo no lo han visto, pero lo aman. En quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo. Miren, ¿no? Se alegran, otra vez. En el 6 lo había dicho, y aquí vuelve y lo dice. Se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. ¿Se dan cuenta que insiste en lo mismo? Ni siquiera ha habido como un cambio de tema como tal.
Dese cuenta la calidad de la fe de estos hermanos, de los expatriados, de los peregrinos, vamos a llamarlos así, los peregrinos elegidos, pongámosles. La calidad de la fe de los peregrinos elegidos es preciosa y están siendo machacados, pulverizados en el horno del fuego y están alegres. Esa es la fe de un cristiano, hermano. Una fe, en términos mundanos, loca. Como dice Santiago, alégrense, gócense si pasan por tribulaciones. Y uno dice, ¿cómo es eso? O sea, ¿quién en sus cabales va a ponerse feliz si está pasando por dolor? Bueno, eso solamente lo entiende un cristiano. Y dése cuenta, la calidad de la fe de los peregrinos elegidos es esta, que a pesar de lo que estaban pasando, estaban alegres con gozo inefable. ¿Sabe qué es inefable? Algo que no tiene palabras para describirse. Y luego dice glorioso, o sea, no le alcanzó con inefable. Qué impresionante, esa es la fe preciosa de los peregrinos elegidos, hermanos. Esa es la fe preciosa que con el poder de Dios nos preserva para obtener el fin de nuestra salvación en la manifestación de Jesucristo. Es posible alegrarnos en medio de la aflicción y sí, es fácil también decirlo. Es muy fácil pararse uno en el púlpito y decir, hermanos, alegrémonos en la aflicción. Es muy fácil, pero cuando uno pasa por las circunstancias, pero hermano, aún uno, cuando está dando la explicación de estos textos, como uno está llamado a hablar todo el consejo de Dios, pues toca hablarlo y sabe uno que también está responsabilizado a alegrarse cuando uno pasa también por aflicciones. La predicación primeramente es para el que la da. Nuestra fe necesita ser probada. Y esto lo entendió el mismo Job. Job 23:10. Vamos rápidamente. Dice Job, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. También eso lo vemos en Zacarías. Zacarías 13:9. Si quieren anoten la cita, si ya no alcanzan a leerla conmigo. Zacarías 13:9 dice, meteré en el fuego la tercera parte. Aquí habla el Señor de las ovejas que iban a ser dispersadas. Y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le responderé y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Uy, hermoso, hermano. Este versículo 9, ahí está las vivencias de la iglesia primitiva. Y claro, de la iglesia de hoy también. Necesita nuestra fe ser probada como el oro para que sea honrosa en el regreso de Jesucristo. Y los destinatarios originales de esta carta, ellos que estaban siendo objeto de ultrajes por el imperio, son un testimonio hermoso de esto, fiel de esto. Amaban a Cristo sin haberlo visto, como usted y como yo. Y se gozaba, dice otra versión, desbordantemente en él. Dice la Peshitta, se gozarán eternamente. Y la Nueva Biblia de las Américas, se regocijan grandemente. Distintas versiones usan hasta distintas palabras porque no alcanza, hermano. Desbordante es el gozo del creyente, aún en medio de la aflicción. Esto significa algo práctico para nuestras vidas. Significa que un creyente puede llorar. Significa que un creyente puede deprimirse. Significa que un creyente puede fracasar en muchas áreas de su vida, pero la presencia de Dios será su fiel compañía que lo sostendrá donde sea que vaya. Ese hermano que tiene una fe probada como el oro va a entender el Salmo 23. Como otro hermano quizás no lo ha entendido. Él puede decir, sí, me está llevando por valle de sombra y de muerte, pero Él está conmigo y me funde aliento con una vara, pero me lleva luego a los verdes pastos. O no, hermano, el hermano que vive la aflicción sabe lo que me estoy explicando, lo que estoy diciendo. Sigamos, versículos 10 al 13.
Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a ustedes han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Por eso, teniendo ceñidos los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen completamente en la gracia que les será traída cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Se dan cuenta? Otra vez, la manifestación de Cristo, hablando de la segunda venida. Dense cuenta, hermanos, aquí vemos esta salvación. Todo ha sido por gracia. Dice, los profetas profetizaron de la gracia. La gracia que se vive en el Evangelio ya está en el Antiguo Testamento. Es mentira que la gracia es solo del Nuevo. La gracia ya estaba en el Antiguo y aquí está textualmente. Los profetas hasta profetizaron de esa gracia, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Es más, ellos supieron de antemano las aflicciones de Cristo y las aflicciones que vendrían a los que iban a creer en Cristo, como vimos en Zacarías, por ejemplo. ¿Sí? Leamos. Hebreos 11, 39. Hebreos 11, 39. Dice, todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Ellos entendieron que ni siquiera sus predicaciones o profecías eran para ellos, sino para los que vendrían y que iban a ser alcanzados mediante la fe del Evangelio. Pero esa gracia iba acompañada de aflicción. Eso lo supieron los profetas, lo vivieron los profetas, los apóstoles, lo vivieron los apóstoles. Y usted y yo también, hermano. Lo sabemos y vivimos eso también. Y saben, estas cosas, incluyendo las aflicciones, son cosas que los ángeles quisieran mirar. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Los ángeles quisieran tan solo echar un vistazo a las cosas gloriosas que Dios hace con estos peregrinos elegidos. ¿Cómo es que toma a viles pecadores que no merecen nada, los hace renacer y con su poder los preserva en todo un peregrinaje lleno de caídas, tentaciones, ultrajes y demás? Eso para ellos es impresionante. Jamás lo habían visto desde que fueron creados. Tan solo quisieran asomarse y ver la obra que Dios está haciendo en la familia tal, en la iglesia local tal. Tan solo quisieran ver lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso requirió las aflicciones. Entonces, si sabemos estas cosas, hermanos, nos corresponde ceñirnos en el entendimiento, como apretarnos bien los pantalones, diríamos así en Colombia. Y significa es entrenar nuestra mente, no en una manera como enseña la nueva era y el paganismo, sino en el sentido de ser sobrios, de esperar en la gracia, de estudiar las escrituras, empaparnos en las escrituras, en vez de perder tiempo viendo tonterías o haciendo otras cosas. Tanta riqueza que hay a nuestra disposición que desaprovechamos en enseñanzas, en literatura y demás. Sí, eso es ceñirse el entendimiento, ceñirse la mente. Dense cuenta, la fe cristiana es una fe intelectual.
requiere un entendimiento ceñido. Las cosas no van a llegar así por arte de ayuno, o porque de repente tuvo un sueño y se le reveló algo. No, requiere estudiar. Hasta los profetas estudiaron, ¿o no? Ellos tuvieron que inquirir, decía el texto, investigar. Acuérdense de Daniel. No entendía y le dije al Señor, ¿qué significa esto? Y le explicaron. Ellos querían, y eso ¿qué conllevó? Por ejemplo, Daniel dice que después de una visión quedó enfermo. Claro, estudiando también. Y usted espera simplemente que, bueno, sí, no es nuestro deber desmenuzar y ofrecer, pero de su parte, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es a su lectura devocional privada, el devocional familiar? ¿Está leyendo algún libro de la Biblia en particular? ¿Hay algún texto clásico que esté siendo de edificación para su vida hoy? ¿O simplemente de esos creyentes que solamente leen la Biblia, pero realmente esa frase se ha vuelto un cliché? Es que yo solamente leo la Biblia. Hermanos, ustedes saben, esa frase casi siempre la dice el perezoso que ni la Biblia lee. Ni la Biblia la lee. Bueno, ¿y usted que solamente lee la Biblia, cuántas veces la ha leído? No, pues es que yo no me pongo eso. Yo donde Dios me muestre, ok. Entonces no es cierto que solo lee la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, debido a que nuestro entendimiento debe ser ceñido, hay hermanos que gozaron de aflicciones, gozaron de pruebas, gozaron de una iluminación como la de los profetas, inquiriendo, investigando. Pues consultémoslos. Puede ser de gran utilidad para nosotros. O tan solamente échele una leída a algún texto, por ejemplo, de Edwards. ¿No siempre se sale bendecido? Lea algún libro de alguno de los padres bautistas como John Hill. O alguno de los padres de la iglesia, un Agustín, o bueno, lo que sea. Usted lee eso y usted sale contento. O sea, como, bueno, o sea, esto no sabía. Qué bonito, qué interesante, qué edificante. Eso implica ceñirse el entendimiento, hermanos. Y esto no es simplemente por competir. No, ¿por cuántos libros ha leído usted? No, yo he leído tantos. No se trata de eso. Aquí Pedro está diciendo que todos esos estudios, todas esas lecturas, no es para creerse uno más sabio que otro. Es para que cuando llegue la prueba, para cuando llegue la aflicción, nos cuiden del pánico que humanamente tenemos. El que tiene el entendimiento ceñido es sobrio. El que no lo tiene ceñido se desespera. Piensa en suicidio. Piensa en maldecir, renegar del Señor o cansarse del Evangelio, porque no tiene ceñido el entendimiento. ¿Sí? Entonces todo esto que vamos a aprender, que leemos, que usted estudia, no es para jactarse, hermanos, somos muy dados a eso. Es para cuando llegue la prueba, seamos protegidos, estemos en buen estado físico, si me permite, bueno, espiritual entonces, y cuando llegue la situación, usted ya está ejercitado. Es la importancia del estudio juicioso de la gracia, la seriedad que implica interpretar la palabra con exégesis sana, hallando un sentido práctico a los pasajes. Tener una mente preparada, un espíritu sobrio, van a ser raíces profundas en nuestra vida, hacia el fondo, que nos van a retener para cuando llegue el huracán de la prueba. Estamos ahí firmes y no nos van a mover. Y nos va a ayudar también a mirar la segunda venida de Cristo con esperanza. Sigamos. Versículos 14 al 21. Pastor, su merced alcanzó a compartirle a los hermanos el bosquejo, ¿no? Bueno, lo siento, pastor. Voy a, si me permiten, a compartírselo de nuevo para que quizás... bien, ahorita les digo por qué mencionó eso. 14 al 21, leámoslo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel
que sin acepción de personas, según la obra de cada uno, juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de ustedes, que por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Sigue haciendo aplicaciones prácticas. Pedro es así, ¿no? Pablo es más sistemático. Él da su clase de doctrina teológica y luego pasa a la práctica en la otra parte de la carta. No, Pedro mezcla. Y él habla las dos cosas a la vez. Da sus detalles doctrinales, herencia inmarcesible, y luego habla y distintas aflicciones. ¿Sí? O sea, todo lo aplica de una vez. Y aquí estamos viendo otra aplicación. Ceñirse los lomos del entendimiento, esperar en la gracia, ser sobrios, no es lo único que estamos llamados a hacer mientras estamos en el peregrinaje. Hay otra cosa, vivir como hijos obedientes. Y eso significa no conformarnos a nuestros deseos. Impresionante. Pedro está implicando que los que renacieron tienen una esperanza viva, tienen una herencia celestial, que el Padre los preserva con su poder y la fe, todavía tienen deseos carnales. O sea que en la regeneración no fuimos hechos perfectos de una vez en el sentido real o práctico de la expresión. Fuimos justificados, pero todavía hay lucha, todavía hay carnalidad, todavía hay tentación, todavía hay pecados reincidentes, todavía hay malos deseos. Bueno, Pedro sabe que eso es así y que hace parte del peregrinaje. Los peregrinos elegidos son como algunas personas que van por ese camino angosto y hay un montón de huecos en el camino y ellos mismos tienen enemigos a su alrededor, pero el peor de los enemigos son ellos mismos. Sus propios deseos del corazón que quieren sacarlos del camino. Pero el Padre Celestial los está franqueando, está desde lejos mirándolos, observándolos, de que no se pierdan del camino, de que vayan a la meta. Entonces, ¿cómo hacemos para no conformarnos a los deseos? El apóstol dice, condúzcanse en el temor de Dios todo el tiempo. Que es lo mismo que enseñó Pablo, 2 Corintios 7:1. Dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Perfeccionémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios. La clave para ser personas honestas en la iglesia, en la casa, en el trabajo y donde sea es el temor de Dios. La convicción de que Dios es juez. Y aquí Pedro lo va a mostrar. Es nuestro Padre, sí, pero va a juzgar sin acepción de personas. Él no va a tener hijos favoritos. No va a tener hijos que le va a decir, bueno, a él le paso por alto esto, pero a este hijo mío sí le voy a andar más duro. No, es Padre, pero es juez. Entonces, conduzcámonos todo el tiempo, no solo el domingo, en el temor de Dios. Antes, dice Pedro, y Pablo también lo enseña en Efesios 4:18, estábamos hundidos en la ignorancia, en la egolatría. Hoy, ya que hemos sido renacidos, aunque tenemos luchas de las pruebas y de nuestros deseos, de todas formas, la santidad no es un esfuerzo por ganarnos el favor de Dios. O la santidad no es como una camisa de fuerza, no es que me obliga a esto, a no hacer esto o a hacer esto otro. No, porque el que ha sido renacido
responde con santidad, con temor de Dios. ¿Qué decía los primeros versículos que leímos? Elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu. El que es elegido es santificado. El que es santificado se conduce en el temor de Dios todo el tiempo de su peregrinaje. Entonces, la santidad es una respuesta natural, libre, genuina, para aquel que nos llamó, que nos eligió. Un cristiano genuino se aleja cada vez más de su similitud con las gentes de su alrededor para parecerse más a aquel que lo llamó, a aquel que lo adoptó, que antes no éramos hijos, pero ahora sí. Entonces sean santos como su Padre es santo. Dense cuenta, ¿no, hermanos? Hay varios detalles que aquí Pedro nos está diciendo. Para llevar ese peregrinaje necesitamos ser hijos obedientes. Eso implica el temor de Dios. Implica recordar que Dios es juez, que en la segunda venida de Cristo, aunque hemos sido justificados, hay un tribunal y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Y eso incluye a nosotros. Pero hay otra cosa que también nos incentiva. Recordar que fuimos rescatados a precio de sangre. Una sangre que es más preciosa que el oro y más preciosa que la sangre de los corderos de antaño. Y si quieren ver más valor a esta sangre, recordemos tan solo de quién viene esa sangre. No solamente es el Cordero de Dios, es el Cordero predestinado. Dice, ordenado desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero predestinado por amor. Resucitado y glorificado por el Padre. Gracias a Él creemos en Dios y gracias a Él esperamos en Dios, en Cristo. Por lo tanto, amerita que nos conduzcamos en el temor de Dios todo el tiempo, el peregrinaje. Bien. Bien, ahora sí les digo, hermanos, el tema del bosquejo. Los que están tomando apuntes, esta primera parte se titula Una esperanza para esta vida y la venidera. Una esperanza para esta vida y la venidera. De primera de Pedro 1:1 hasta 2:10. Y distribuimos en 2 puntos. Como es bastante, vamos a distribuirlo en 2. Esto que les enseñé ahorita es el primer punto. Y es beneficiados de una fe y un gozo predichos. Beneficiados de una fe y un gozo predichos. ¿Sí? Ese es el primer punto. Sí, fuimos beneficiados por una gracia que anticipaba la esperanza, hasta anticipaba las aflicciones, hasta anticipaba el gozo de las aflicciones. Y el segundo punto, primera de Pedro 1 del 22 hasta 2:10, frutos de la eterna palabra. Frutos de la eterna palabra. Bien, vamos al segundo punto. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado sus almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, en amor fraternal, sin fingimiento. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos otra vez. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba, y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Amén. La vida de obediencia de los creyentes es una evidencia de la obra del Espíritu en su vida. Condúzcanse en todo el tiempo en el temor de Dios mientras estemos en el peregrinaje. Porque también es una prueba de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas.
¿Sí? Y miren cómo Pedro habla, ¿no? En el versículo 22, habiendo purificado. Luego dice renacer, o sea, para él estas cosas son interconectadas, sinónimos. Fuimos renacidos o purificados, diría Pablo, regenerados y lavados, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Esta purificación o renacimiento, ¿cómo se logró? Vimos que Dios nos regaló la fe. Y con esa fe como un instrumento, con su poder nos conserva, sí. Pero ¿cómo llegó esa fe ahí? Aquí Pedro enseña que esa purificación fue obrada por la palabra que les fue anunciada. Lo mismo que Pablo dice, que es por el oír. ¿Sí? La predicación del evangelio. Entonces, por medio de la predicación del evangelio, recibimos esa fe que nos guarda. Pero hermanos, a través de la predicación del evangelio, no solamente recibimos la fe, sino también recibimos capacitación. Capacitación, y veámoslo. 22, otra vez, fue purificada el alma en la obediencia. Dice, mediante el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo interviene en esto. No es que la palabra actúa sola, porque es el Espíritu el que usa la palabra para obrar. Dice, en amor fraternal. O sea, la obra del Espíritu Santo no solamente regala amor, regala fe, también regala amor. Un amor fraternal. ¿Sí? Y mire cómo lo llama, entrañable y puro. ¿Sí? Un amor entrañable y puro. ¿Para quiénes? Para los hermanos. Eso nos lleva, hermanos, a pensar que toda fe sin obediencia es hueca. Pero toda obediencia alejada del amor no fingido también es vacía. Aquel que es apático, indiferente con sus hermanos, está mostrando la verdadera condición de su relación con Dios. Señor nos ayude, hermanos, porque la obra del Espíritu no solamente es para tener fe o ceñirnos el entendimiento. Hay otra cosita más. Amor entrañable y puro por los hermanos. Sigamos adelante. 2, 1 al 3. Dejando pues toda malicia, o sea, no solamente hay deseos, ¿no? También hay obras de la carne, malicia. Y todo engaño, e hipocresías y envidias y todas las difamaciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan en la salvación, si es que han gustado que el Señor es benigno. ¿Sí? Habiendo degustado como un banquete, un manjar delicioso que lo probamos, habiendo degustado la palabra, habiendo degustado la bondad de Dios, somos como bebés que añoran crecer degustando más y más esa palabra. ¿Sí? Los padres saben que cuando el bebé tiene hambre, él no va a dejar de llorar hasta que no se le dé tetica. ¿Sí? Porque tiene hambre, desea la leche materna, la desea. Así somos nosotros con la palabra. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. La deseamos. O sea, el peregrino tiene dos tipos de deseos. Tiene un deseo por la palabra y un deseo carnal. Qué batalla tan dura, ¿no? Bueno, sí, hay esa situación en nuestra vida, pero estamos llamados a desecharla, ¿no? Dice, dejando pues, ese dejando significa desechen, boten, desháganse, ¿sí? ¿Desháganse de qué? De todo fingimiento, malicia, engaño, envidia, detracción, como dice Efesios 4:25. Se los leo. Efesios 4:25 dice, dejen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? 31. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, o sea, echar maldiciones, andar insultando, sea quitada de ustedes, así como toda malicia. Ese hermano quiso decirme tal cosa, o con esa mirada tal cosa, o no llegó porque tal cosa. Hermano, todo eso hay que desecharlo. Eso es usted y yo, nuestra carne. Deseemos la leche espiritual adulterada,
y eso otro, desechémoslo, ¿sí? Porque el amor del cristiano no es hipócrita, no es interesado, es sincero, porque ese fue el mismo tipo de amor que recibimos de Dios. A decir verdad, cualquiera puede mostrarse amable, fingir una sonrisa, ser simpático en la iglesia, pero Pedro habla de fingimiento. O sea que entre los peregrinos elegidos podía haber eso. Alguno estaría luchando con eso, aunque se gozaban inefable y gloriosamente en el Señor Jesús. Aunque tenían una fe preciosa, entre sus deseos estaba eso, como en usted y en mí puede estar también. Solo los regenerados o los que están luchando en el temor de Dios pueden amar fraternalmente, abandonando sentimientos carnales como rencor, amargura, chisme. Los cristianos no amamos esperando que nos amen. O no espera el cristiano que lo amen para que él dé amor. Si no me saluda, no lo saludo. Si lo saludé, ¿por qué no me saludó? No lo veamos recíproco. Se supone que debe ser recíproco, pero uno no debe tener la reciprocidad como la motivación, sino porque Dios nos dio amor, damos amor, sencillamente. ¿Sí? Amamos porque hemos recibido de Dios mucho amor, un amor que se desborda. Entonces tenemos amor de sobra. No necesitamos que nos anden consintiendo, dándonos amor para entonces dar amor, ¿no? Porque ya el Padre nos ha dado mucho amor. Qué lamentable es, hermanos, encontrarnos casos de creyentes que prefieren abandonar su compromiso con la iglesia local por diferencias personales o por falta de amor de ellos mismos realmente. Nuestro amor debe perseverar. Y si no nos dan amor, pues nosotros sí lo damos porque Dios me ha amado mucho. Sigamos, 4 al 8. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Ella pues es de honor para ustedes que creen. Mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que, siendo incrédulos, tropiezan en la palabra, para lo cual también fueron destinados. ¿Qué notamos aquí, hermanos, haciendo esa lectura por encima? El Señor Jesús es una piedra viva, la esperanza viva, ¿no? Que estábamos siendo edificados. Bueno, aquí lo confirma, estamos siendo edificados. ¿Qué más vemos? Que la fe que se nos regaló, ¿cómo era? Preciosa. ¿Que la piedra cómo es? Preciosa. ¿Por qué es preciosa nuestra fe? Porque está construida sobre la piedra que es preciosa. Si alguien construye su fe sobre otra base diferente, otro fundamento que no es Jesucristo, no es la fe preciosa de la que Pedro está hablando. Nuestra fe preciosa es preciosa porque se basa en el que es precioso, Cristo. Cristo fue desechado por los líderes de su nación, y aún así Él era la roca escogida y preciosa de Dios. Por eso todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que viene a Cristo Jesús, si me permite la expresión, es como si se convirtiera en una piedra viva, ¿sí? Así como esa roca es viva porque resucitó de los muertos, nosotros también nos volvemos piedra viva, resucitados porque renacimos, como dice Pedro, ¿sí? Y una piedra viva que hace parte del edificio que se está construyendo. Es una pieza de la edificación. Cuando tenemos esa fe preciosa, somos ahora una piedra viva,
de la construcción. ¿Sí? Somos una parte, un miembro de la iglesia. Anote ese texto, Hebreos 3:6. Para ahorrar tiempo, hermanos, les doy las citas nada más y ustedes los verán después. ¿Qué pasa con los incrédulos? Ellos tropiezan por su desobediencia, por su incredulidad, pero nosotros somos el pueblo de Dios, porque su gracia nos alcanzó y su gracia también nos capacitó para proclamar sus atributos. ¿Cierto? Leamos versículos 9 al 10 y con eso terminamos la primera porción. Más ustedes, está haciendo un contraste, ¿no? Los otros fueron desobedientes e incrédulos y tropezaron porque para eso estaban destinados. Pero ustedes, ¿sí? ¿Ustedes qué? Son linaje escogido, otra vez. Elegidos todo el tiempo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien. La misma palabra que anunciamos, ¿no? ¿Se acuerdan del versículo 25? 1:25. Tengan en cuenta esos detalles, hermanos, cómo él mantiene la misma idea de pensamiento, línea de pensamiento. Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios, que no habían alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado misericordia. Sí. Hermanos, a propósito, aquí en esta porción final, Pedro nos está enseñando un reemplazo, como se nos acusa a veces. Nosotros no predicamos que la iglesia reemplazó a Israel. Nuestra predicación es que la iglesia es Israel. No es otra cosa, es Israel. Pedro enseña la misma eclesiología de Pablo. Los judíos que desecharon a Cristo estaban destinados para tropezar en él. No lo acabamos de leer. A pesar de haber sido israelitas de sangre y fueron desarraigados, usa la expresión Pablo hablando del olivo, ¿no? En Romanos 11. Pero no hubo un cambio de vid. Dios botó esa vid y ahora construyó otra. No, porque la vid siempre ha sido una. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. No Israel, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús. Entonces, los incrédulos judíos fueron desarraigados y los gentiles que sí creyeron son injertados. ¿Qué tan difícil es eso, hermano? Fuimos acercados a Cristo, fuimos convertidos en miembros de su cuerpo, piedras vivas, parte del cuerpo del Señor, para adorarlo de una manera más gloriosa que la que lo hacía el sacerdocio del antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto también tenemos sacerdocio. Es Cristo el sumo sacerdote. Y si de alguna manera hay sacerdotes hoy, lo son todos los creyentes, adorando al Padre Celestial, porque fuimos convertidos en piedras vivas, en real sacerdocio que adoramos. Por eso en las iglesias bíblicas, históricas, no hay ministerio de sacerdote. No tiene sentido. Bueno, porque solo hay un sacerdote, Cristo, y lo demás, todos ustedes, estamos llamados ¿a qué? A adorarlo, ¿sí? A anunciar sus virtudes, como lo hacían los sacerdotes antes, ahora lo hacemos nosotros. Y nuestros sacrificios son diferentes, ya no son de sangre y de eso. Ahora son amor entrañable. Inquirir, ceñiendo los lomos de nuestro entendimiento. Esos son los sacrificios de ahora. El pueblo del nuevo pacto, la iglesia, no es un cambio de plan, ni una pausa, ni un paréntesis. Por eso Pedro no tiene problema en aplicarle las promesas o los títulos que antes solamente eran de Israel a la iglesia, porque da igual, es el mismo pueblo. ¿Sí? Somos el mismo pueblo. Conclusiones, hermanos, en esta primera parte les tengo dos conclusiones. Primera, ¿cuántos pecados pensábamos que habíamos vencido y que habíamos superado y vuelven a aparecer? Pedro habla y menciona varios, habla de deseos,
pero habla de una batalla. Muchas veces el terrible carácter del viejo hombre, las semillas del pecado siguen brotando en los peregrinos elegidos. Por eso el Hijo de Dios puede decir: bienvenida a la prueba, que saque a relucir mi maldad. Que me deje ver que todavía, cuando yo pensé que ya había superado un tema, cuando yo pensé que ya estaba bien en esta área, llegó la prueba y me mostró que no. Para eso sirven las pruebas también, hermano. Usted pensaba que era muy paciente, que yo pensaba que yo era muy humilde. Y llega la prueba y ve que no. Que falta bastante. Bueno, la prueba también sirve para eso. Pone al descubierto la escoria que todavía tenemos. Pone al descubierto ese horno allá de la prueba. Pone al descubierto que esta fe preciosa está botando escoria todavía. Y esa escoria toca extirparla. Bienvenida a la prueba. Veamos, hermanos, las pruebas de una manera diferente. Y más bien tenga en cuenta algo. Hay del que pasa pruebas, o ni siquiera pruebas, tribulaciones o circunstancias difíciles y está sin Cristo. ¿Qué esperanza tiene? Nada. ¿Cuál fe preciosa está siendo probada? Es que Dios nos manda pruebas a todos nosotros porque todos somos hijos de Dios. Pues a todos sus hijos sí les manda pruebas, pero no todos se conducen en temor de Dios y santidad durante el peregrinaje, que es una evidencia de que hemos sido escogidos, o amar entrañablemente a los hermanos, ¿cierto? Entonces no hay ideas universalistas acá. El que está sin Cristo no tiene la esperanza viva, tienen una esperanza muerta, temporal, se desaniman fácilmente. El creyente tiene una esperanza viva, hermano. No tenemos más alegría en las cosas de acá que en Cristo. En cambio, la gente del mundo, su esperanza es lo que tienen, lo que han logrado, lo que han alcanzado. No tienen más de qué gloriarse. Pierden algo de eso, se quedan sin esperanza. Nosotros no tenemos la esperanza colocada en nada de esta vida, ni siquiera en el matrimonio, o en lo adquirido, o en los títulos, o en los éxitos. No, porque eso va a pasar. Hermano, va a pasar, va a desaparecer y vamos a quedar en el olvido para siempre. Nuestra alegría va a ser la esperanza viva, no en las cosas que un día perecerán y volverán al polvo. Segunda conclusión. Pedro enseñó que Cristo es la roca y no él. ¿Cierto? A propósito, estamos leyendo la carta de Pedro y esperaríamos que por lo menos nos hubiera contado un poco de sus experiencias como papa, ¿no? O como líder en Roma, algo así, pero irónicamente no hay nada de eso, ni siquiera en la carta escrita por él, ni en la segunda tampoco. Porque Pedro enseña que Cristo es la roca, no él. Y sobre esa roca se edifica la iglesia, no Pedro. Y miren otra cosa, no solo enseñó que Cristo es la roca, también enseñó que los destinatarios, siendo Cristo la piedra principal viva, que fue desechada, nosotros también somos piedra y por lo tanto también vamos a ser desechados. Si Cristo la roca fue desechado, nosotros también vamos a ser desechados. ¿Ven que eso es un anticipo de las pruebas que venían? Y van a ser desechados, hermanos, pero terriblemente. No sabemos qué nos aguarda la providencia. Pero como sea, vamos a ser más, diría Spurgeon, escupidos que aplaudidos, ¿no? Así que la venganza o la aspiración por un cambio de gobierno no son las cosas que nos traen consuelo. Tampoco la tendencia a echarle la culpa a otros. Lo que consuela al creyente perseguido del primer siglo, igual que al creyente del siglo XXI, es que coloque la mirada expectante al futuro, cuando Cristo vuelva. Ese día, toda profesión, bienes, logros, deportes pasarán al olvido. Y aún las cosas que nos causaron tanta felicidad en esta vida, mientras este peregrinaje, no se van a comparar con la alegría que sentiremos al tener a Cristo enfrente. Amén. Oremos.